Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos entonces a esta cuarta tutoría. Ya llevamos entonces 4 sesiones y les recuerdo entonces que tenemos para la siguiente tutoría, según nuestro programa de actividades en la semana número 5, 8 de septiembre, entonces tendremos el primer parcial. Ese primer parcial, que equivale al 25%, vamos a determinar ahora cómo lo vamos a desarrollar y cuál va a ser la estrategia que vamos a utilizar entonces para poder desarrollarlo y hacerlo entonces en la siguiente tutoría. En la tutoría anterior estuvimos hablando de la importancia de los sistemas de información gerencial, en los cuales pues cada uno de ustedes también expuso el componente de una actividad que habíamos dejado allí para desarrollar y en la cual pues cada uno realizó su respectiva socialización del trabajo. Entonces veíamos también los niveles de desarrollo de los sistemas de información gerencial. Habíamos hablado entonces de una parte operacional o transaccional y su respectivo ejemplo. Vimos también entonces esos niveles de sistemas de información en el componente administrativo, cuál era su apoyo a lo que hoy básicamente se tenía. Y en un tercer nivel, pues un sistema para el soporte de decisiones en las compañías y específicamente entonces todo lo que tenía que ver en cómo a hoy entonces las empresas, por su diferente rol o actividad que se esté básicamente ejecutando, digamos que de una u otra forma estarían aportándole una parte muy significativa a todo lo que tiene que ver con la parte transaccional administrativa y un soporte en toma de decisiones. Entonces veíamos algunos ejemplos y algunas demostraciones que nos habían hecho con respecto a algunos software que cumplían algunas características, bien sea de forma grupal o individual, en cada uno de los ejemplos que nos mostraron. Y vimos también de la pirámide, que básicamente hablábamos del procesamiento de las transacciones. Luego de ese nivel seguía entonces toda la información administrativa, que estaba soportada por toda la parte transaccional, que es la que me empieza a ir escalando de una u otra forma la información. Y esta parte administrativa, pues digamos que recogía un componente de planeación operacional para poder tomar una decisión y el control general de la empresa. Y luego para entregarle entonces esa información de cierta forma más organizada, con unos estándares de entendimiento que la compañía pudiese tener para poder que ese componente pudiese llegar hasta la planeación para la toma de decisiones. Entonces, hay una información administrativa para poder hacer una planificación táctica y toma de decisiones. Cuando hablamos de esa planeación táctica, pues estamos diciendo que son elementos, digamos, también de procesos operativos que lo que le hacen es organizar todos mis datos, mi información por cada proceso que le está aportando a cada uno de los elementos dentro de la cadena de valor a la organización. Y para eso, pues básicamente se trabajaría con una planeación para poder tomar unas decisiones. Esas decisiones van acorde pues, a lo que básicamente tenga establecido la empresa o la compañía para poder determinar hacia dónde está enmarcada dentro de todo su proceso estratégico. Entonces, veíamos que básicamente este era entonces, me decía que he aquí la importancia que se tiene básicamente con todo el componente de lo que tiene que ver con los sistemas de información gerencial y que esto radica en que son de gran apoyo a la toma de decisiones de los altos mandos de la compañía, ya que les permite contar con una información fácil, rápida y de esta forma pueden generar estrategias para la permanencia en el mercado. Uno de los ejemplos también entonces que pudiesen tomarse de esta forma es básicamente a hoy
por ejemplo, las distribuidoras de gaseosas, que lo que hacen es tomar unos ciertos pedidos en unas PDA, y eso lo que hace es que esas procesamiento en transacciones, lo que hace es que me lo reporta una parte administrativa, con el fin de que empiecen a reorganizar todas las actividades que se tienen que generar a partir de allí. Entonces, esas tomas de datos a partir de esas PDA o de esos dispositivos electrónicos, lo que hacen es enviarlo en línea para poder que estas personas básicamente, digamos, organicen operacionalmente cuál es la logística de distribución y de almacenamiento que tienen que tener en cuenta, y también esa información les permite entonces establecer que efectivamente su producción esté acorde con lo que realmente se está solicitando y poder tomar una decisión de gerencial de cómo debo de abordar entonces ese componente estratégico para darle respuesta a mis clientes y poder hacer una entrega y una logística acorde a la cantidad de pedidos que me hayan realizado. Entonces, digamos que a hoy los sistemas de información, independiente del tipo que básicamente estemos abordando, me permiten, primero, que desde la parte transaccional hasta la parte de gerenciamiento se tomen unas decisiones estratégicas basadas en una cantidad de datos que efectivamente están en un primer nivel. Y esa decisión, pues básicamente obedece a toda la transaccionalidad que se ejecute y que se empiece a verificar. Eso permite que la empresa empiece a ser un poco más competitiva. Entonces, me dice que permite contar con información más fácil y rápida. Y yo creo que fácil y rápida, yo le daría más bien el calificativo de una información óptima y precisa para poder que todos sus procesos se ejecuten de una forma acorde al desarrollo de su actividad. Entonces, me dice que puedo generar estrategias. Claro, al yo tener toda la información en el caso del ejemplo de los pedidos, la estrategia de distribución de cada uno de los elementos que tenga que hacer en la parte logística, pues digamos que se le va a agilizar mucho más el trabajo, porque ya la información y los datos que básicamente se reposan allí me permite definir cómo voy a organizar entonces según la cantidad de pedidos y de las zonas que efectivamente me hayan realizado estos elementos. También entonces me dice que nos obedece que podemos tener una permanencia en el mercado, podemos ser más competitivos, tenemos una sostenibilidad y una generación de nuevos productos o servicios, así como el mejoramiento de los procesos en las diferentes áreas de la empresa. En el ejemplo que estábamos viendo de la logística, pues específicamente lo que me permite es coordinar cómo voy a hacer entonces ese componente de despacho. Y eso se ve mucho, digamos, en algunas compañías logísticas que transportan mercancía o distribuyen mercancía. Entonces, les permite poder acordar cómo van a realizar esos elementos que básicamente tienen para distribuir allí. Entonces, me dice que cuando tengo esa información para poder tomar decisiones, pues digamos que una de las funciones principales de los sistemas de información gerencial es el apoyo a los procesos del negocio. Ese apoyo a los procesos del negocio se puede ver desde diferentes puntos de vista. Entonces me dice que cuando compramos productos en una tienda de ropa o abarrotes, sin saberlo, estamos aportando información valiosa para el sistema de información de estas empresas, ya que allí pueden obtener información operativa de ventas y contable de las transacciones que allí se realizan. Entonces, estos sistemas que básicamente me permiten apoyar todo el proceso de negocio de mi compañía, pues también me permiten recoger una cantidad de información que me va a ser útil, dependiendo del tipo de mercado que yo maneje o dependiendo hacia dónde me esté dirigiendo con mi producto. Eso quiere decir que ese apoyo en los procesos también se va a ver enmarcado en un procesamiento de información, bien sea a futuro o al pasado. Es decir, que yo puedo realizar entonces hacia atrás una verificación de cómo es el estado de mi negocio y poder tomar unas buenas decisiones, así como nos mostraban entonces en la clase anterior todos los dashboards para manejo de todos los componentes de información que se tienen,
según la estrategia del negocio que se vaya a enmarcar. Entonces, me permite que yo apoye en todos los procesos de negocio. Claro, recuerden que cuando veíamos los dashboard, me permite sectorizar algunos elementos de mi compañía en los cuales yo puedo evidenciar de forma gráfica cuál es el comportamiento tanto de mi información, de mis ventas, de mi sistema, etcétera, y eso me permite tomar decisiones. Me dice que me apoyan en la toma de decisiones. Claro, son de una gran ayuda para los gerentes y para poder tomar decisiones importantes, como si al analizar la información entregada ven que hay un producto que tiene baja rotación, se puede analizar si debe continuar vendiendo ese producto o no. Entonces, viéndolo también desde otro punto de vista, pues digamos que soy una empresa que maneja un componente de venta de divisas y esas ventas de divisas las hago entonces por la bolsa de valores. Pues para poder entrar a negociar allí, básicamente yo requeriría de un sistema de información robusto, potente, que me garantice pues que si yo soy exportador y me pagan en dólares, pues que yo cuando traiga esos dólares a Colombia y los vaya a monetizar, pues efectivamente me dé una ganancia suficiente y que, digamos, de esa forma yo pueda obtener un ingreso adicional. Fuera de la venta en el exterior, pues cuando monetice esos dólares en pesos también pueda tener una ganancia. A hoy entonces se ve mucho con el precio del dólar. Crítico es cuando no tengo un sistema que me permite que me dé ese apoyo para poder tomar esa decisión. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué sucede en la eventualidad de que mi sistema no me permita, digamos, tomar una decisión de poder vender a un mejor precio el dólar que estoy negociando? O que cuando me reciba el dinero en dólares y lo vaya a vender, de pronto haya fluctuado hacia abajo y efectivamente yo termine pues dejando de percibir más dinero de lo que tenía estimado. Entonces, cuando no tengo un sistema que me apoya en eso, entonces supóngase que a mí me pagaron, yo exporté mi producto final y me pagaron en dólares en una cuenta de compensación en el exterior. Y cuando voy a traer eso aquí a Colombia, pues efectivamente yo tengo que monetizarlos para poder negociar esos datos y poder entregar aquí en Colombia ese componente. Si yo, como estrategia de mercado, lo que utilizo básicamente es llamar por línea telefónica a los bancos para poder ofrecerle mis dólares, pues digamos que ahí no tengo un apoyo para toma de decisiones. Yo debería de tener entonces un software que me muestre y que sea capaz de mostrarme en diferentes bancos en línea cuál es el precio del dólar a hoy para poder negociarlo y cuál es la mejor opción que yo puedo tener dentro de eso. Esas estrategias es un apoyo para poder tomar una decisión. Entonces, ese elemento de poder tomar una decisión, de poder vender mis dólares a un mejor precio, efectivamente, es a lo que le debo apostar. Pero cuando usted ya empieza a mirar, venga, es que para ese apoyo a toma de decisiones yo tengo que hacer una inversión. Es decir, que el software que necesito para poder vender mis dólares y me presente esas estrategias de el mejor postor para la venta de mis dólares, pues efectivamente tienen un costo. Y ese costo, pues de una u otra forma hay que asumirlo en el sentido de que pues, lo ideal es que yo optimice esos componentes. Entonces, hay pantallas y proveedores de servicio que le permiten a usted establecer un tipo de vínculo de negocio en el cual el sistema sea capaz de ir a sondear en el mercado en línea qué bancos están comprando y a qué precio están comprando. Entonces, eso me garantiza de que yo voy a tener una mejor oportunidad en el proceso de poder coger mis dólares que me dieron por la mercancía o el producto final que vendí y poderlo vender a un muy buen producto. Quiere decir que ahí sí se me convertiría en un componente de una ventaja competitiva ante los demás. Si tengo un software como estos que me garantice que yo voy a vender al mejor postor y al mejor precio en el momento en que decida tomar esa decisión. Entonces, me dice que una ventaja competitiva frente a los competidores se requiere de una estrategia innovadora y efectivamente cuando tengo un software que me ayuda a negociar ese tipo de dólares en el mercado, pues yo voy a poder tener la oportunidad de ir un poco más allá con respecto a la competencia. Ahora, si la competencia no lo tiene, pues
ahí sí yo creería de que pues voy a la vanguardia. Lo otro es, si no voy a la vanguardia, pues tengo que hacer que esa actividad de poder vender mis dólares me genere un ingreso y que efectivamente no sea una pérdida o un gasto. Entonces me dice que en Corea del Sur existe el primer supermercado virtual ubicado en una estación del metro. A través de sus enormes pantallas, las personas se encuentran como si estuvieran frente a una estantería tradicional. La diferencia es que los usuarios compradores utilizan sus teléfonos de última generación para escanear los códigos QR. En algunos países europeos, también en las estaciones de metro, entonces lo que tienen básicamente son como unos telares grandes, como unas fiches grandes con los productos, al menos siquiera pues como una imagen que les muestre qué es eso, el precio y qué tipo de producto de ellos, con el fin de que ellos antes de abordar su transporte pues ya hayan realizado como la compra de su mercado, sus víveres, para que esto sea básicamente transferido o llevado a la casa. Hoy se estaba desarrollando un congreso suramericano de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que lo había organizado Coljuegos aquí en Colombia y con unos invitados internacionales, y estaban hablando al respecto de cómo los casinos, que son un componente crítico para la parte del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, cómo de cierta forma se blindaban en sus procesos. Además, porque es complejo, porque digamos que cuando usted va a vincular un cliente a su empresa, pues digamos que si es un proveedor de bienes o servicios, si es un empleado, si es un accionista, si es un miembro de junta directiva, etcétera, pues cuando usted lo va a vincular, digamos que en la mayoría de empresas da esa oportunidad de que usted haga ese tipo de consultas y pueda validarlo. Gran problema es, por ejemplo, cuando usted tiene ventas de retail o clientes a los que efectivamente usted no los tiene matriculados dentro de su sistema. Es decir, el ejemplo más crudo es, digamos, la estación de servicio, que básicamente lo que hace es empezar a vender en 1.000, 2.000 a cada uno de los clientes en gasolina. Pero resulta que esos clientes, pues yo no los investigo, solamente le vendo la gasolina, pero tampoco le facturo. Entonces, ¿a quién se recae eso? Pues eso tiene que recaer a un tercero que efectivamente tendrá que estar vinculado a ese cuento y al cual la empresa pues le tiene que hacer ese tipo de facturas. ¿Preguntas hasta allí? Todo está claro, profe, gracias. Profe, claro, gracias. Bueno, entonces, denme un momento. ¿Ahí me están escuchando bien? Sí, señor, un poquito más bajo, Sí, pero sí profe. está. Bueno, espérame, pues yo miro. Ahí ya me escuchan mejor. Sí, señor. Entonces, un elemento novedoso que estaba mostrando en ese Congreso Internacional también era el hecho de que muchos países europeos, con el fin de poder mitigar un poco el riesgo de todo lo que tiene que ver con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, lo que estaban haciendo es utilizar cero dinero en efectivo. Cuando se habla de cero dinero en efectivo, pues básicamente es que no reciben entonces cash, moneda, sino que todo se hace a través de tarjetas de crédito o por pagos PSE, un tinto o una entrada a una cafetería, etcétera. Todo es a través de medios magnéticos con el fin de que todo sea canalizado, digamos, por el sector financiero bancario y que haya un control mucho más estricto en cuanto a eso. Y planteaban que muy posiblemente hacia futuro, pues esa sería uno de los elementos en los cuales los países deberían de optar por migrar hacia ese componente de control, porque a hoy se vuelve complejo, digamos, poder controlar
el manejo del efectivo, y no es fácil, digamos, determinar en muchas ocasiones cualquier eventualidad que se presente con ese tipo de financiamiento de lavado de activos o financiamiento de terrorismo. Entonces, una persona que tenga, no sé, 100.000 millones de pesos para legalizar, pues efectivamente no le va a ser tan fácil. Además, porque ese dinero, pues, entrarlo o acondicionarlo para que quede en el sector financiero no va a ser tan fácil. Entonces, digamos que es como una serie de controles que efectivamente tienen que irse especializando muchos países para poder permitir que ese tipo de capitales no ingrese y no empiece a afectar entonces todo el componente financiero. Esos controles a hoy, digamos que el sector financiero ya lo tiene muy robusto, pero efectivamente hay algunos sectores como el sector real que creería uno que todavía hace falta como unos pasitos más para poder empezar a caminar dentro de la línea recta de este componente. Entonces, veíamos, por ejemplo, el caso, digamos, de los de D1. En muchas ocasiones, cuando usted va a comprar a D1, pues a usted lo único que le piden en varias ocasiones puede ser el número de la cédula. Gran problema. ¿Qué sucede cuando yo digo una cédula que no es? Y lo que yo compré efectivamente se lo van a entonces a cargar a otro. Digamos que, bueno, fueron 100, 200.000 pesos. Pero ¿qué sucede si esos 100 o 200.000 pesos empiezan a ser recurrentes y al final usted termina a fin de año con unos medios magnéticos en el cual usted, digamos, tuvo unos gastos en los cuales usted empezó a mover una cantidad de dinero, pero efectivamente su ingreso no es lo suficientemente alto como para esos gastos? Entonces, digamos que ahí entrarían ciertas formas también de poder empezar a revisar una cantidad de información para poder validar, venga, entonces todo lo que usted se está ganando, usted se gana un salario mínimo y en el mes usted se está gastando 2 millones de pesos. ¿Qué está sucediendo? O sea, ¿por qué ese desorden tan complejo? ¿Y usted cómo vive? ¿Vive del ambiente? ¿Vive donde un amigo? Porque para ganarse un salario mínimo y gastarse 2 millones de pesos, pues es como complicado. Entonces, digamos que ese tipo de información es el que le va a permitir entonces a hoy empezar a hacer una cantidad de controles. Entonces, este componente del apoyo competitivo con uso de tecnología es lo que nos ha permitido entonces ir con un paso mucho más adelante dentro de eso. Me dice entonces, por ejemplo, que Corea del Sur, país con sobrepoblación, las personas tienen un nivel de estrés bastante alto debido al caos que conlleva la saturación de población. Pues el tráfico de sus ciudades es caótico y además tiene un nivel de actividad bastante alto. Por ello, surgió la idea de crear este tipo de supermercados virtuales y lo ubicaron en las estaciones del metro porque es el lugar más concurrido y con visita obligatoria por la población. Desde allí, digamos, todas las personas pueden adquirir los diferentes elementos que van a poder consumir o que van a poder llevar a sus casas. Entonces, Amílcar nos está levantando la mano por aquí, cuéntenos. Profe, ya que usted lleva, bueno, trae ese tema, ¿qué piensa usted de la negativa que ha tenido Colombia siempre con el tema del Bitcoin? Pues realmente hay unos países de hace muchos años que lo aceptan. Igualmente podemos ver un ejemplo, Tesla, que hubo un momento que lo estaba aceptando, pero nosotros fuimos reacios desde el principio. Y realmente ahora, aún acá en Colombia, no está legalizado ese tema. Y eso es una oportunidad, pues, que realmente se podría, pues, aprovechar, diría yo. Sí, lo que pasa es que el tema de los Bitcoin y las plataformas que ofrecen este tipo de mercados, digamos, lo que ha hecho el sector gobierno es apenas este año arrancar, creo que con 3 entidades financieras, con el fin de empezar a hacer entonces la compra y venta de este tipo de negocios a nivel de prueba y de este tipo de, digamos, de transacciones. Lo que pasa es que allí se empieza a evidenciar unos elementos críticos. ¿En qué sentido? Recuerden que nosotros estamos unidos en la ONU y por estar allí, pues debemos de cumplir con unos componentes internacionales
como son entonces el tratado de anticorrupción, también el componente del lavado de activos, y todos esos elementos van enmarcados con una entidad que se llama el GAFI, que es el que dice a nivel internacional, venga, ¿qué países son los que hoy tienen un sistema interno dentro de su país que le hacen verificación, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con el lavado de activos, que no haya entonces ese tipo de blanqueo de capitales, que haya un mayor control en cuanto al flujo de efectivo, que sea completamente legal, que no tengan entonces problemas de financiamiento del terrorismo, que no haya entonces problemas de corrupción. Y el último elemento que le han estado apuntando es a todo el componente que habla del financiamiento y proliferación de armas de destrucción masiva. Eso se divide en grandes grupos, y esos grandes grupos son básicamente ¿cuáles? En el componente de financiamiento y proliferación de armas de destrucción masiva, pues digamos que son los químicos y los biológicos, y además los bélicos. Entonces, por estar adscritos ante la ONU y deber cumplir de esos elementos, más pertenecer también a la OCDE, y esos, digamos que esos elementos que hemos mencionado allí, de cierta forma no es que nosotros de buena fe hubiésemos querido estar allí. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, básicamente empieza a hacer unas calificaciones para aquellos países en los cuales requieren entonces alguna forma de dinero para poder empezar a desarrollar sus actividades, es decir, unos créditos, y ellos le dan una calificación. Esa calificación también obedece a los elementos que como país tenga como control de esos bienes de capital que están ingresando allí y que efectivamente le apunten a eso. Entonces, el BID, ¿qué es lo que hace? Le da una calificación basado en ciertos elementos que se tienen. Entonces, cada que, digamos, Colombia sale a nivel internacional por un crédito, pues lo primero que le van a pedir es, bueno, entonces, uno es, ¿usted con qué me va a pagar eso? Es decir, ¿cuál es el aval que usted tiene en cuanto a eso? Y efectivamente ahí es donde empiezan a existir una cantidad de elementos que uno a veces se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué tenemos una deuda externa tan grande y no hemos podido subsanar y disminuir, sino que cada vez más va hacia arriba? Hemos tenido, y a nivel mundial, han existido unos desniveles en la economía, lo que ha hecho que los países no tengan los ingresos reales que efectivamente han pronosticado. Eso de cierta forma ha hecho que se rezague. Lo otro que ha hecho que se rezague mucho también ha sido la corrupción. Entonces, si para poder hacer, digamos, un viaducto o una carretera de lo que estamos hablando, por ejemplo, la Ruta del Sol, el país endeudó una cantidad de dinero muy grande, pues él lo que hace básicamente es, venga, yo necesito que me preste para poder hacer esta vía como tal, pero yo le voy a garantizar de que ese dinero se lo voy a pagar pues con peajes, con un componente de impuestos, y lo tengo que soportar en cifras, y efectivamente tengo que darle una seriedad del caso para esto. Pero ¿qué ha sucedido en nuestro país? Efectivamente, esos elementos no se han cumplido y hemos terminado despilfarrando una cantidad de cosas. Pero volvemos nuevamente para lo de los famosos monedas virtuales. Entonces, con el inicio de esos 4 entidades financieras en Colombia, lo que se ha dado, digamos, ha sido un paso en, venga, ¿cómo vamos a ejercer los controles para que no nos empiecen a llegar internamente a nuestro país dineros que no son completamente legales? Las plataformas de manejo de los negocios de Bitcoin lo que hacen básicamente es un traslado de un lado al otro. Es decir, yo cuando compro un Bitcoin, pues efectivamente lo que hacen es que me trasladan a mí esa moneda virtual y yo deberé de pagar en una moneda en la cual yo, si la otra persona necesita en dólares, en yens, etcétera, pues yo tendré que consignarle de esa forma, y lo que me están haciendo a mí es como un endoso. Ese endoso de esa moneda virtual tiene una trazabilidad, es decir, desde dónde viene y quiénes han sido los tenedores por los cuales ha pasado ese tipo de moneda. Entonces,
Esa trayectoria es la que debe garantizar toda persona que haga ese tipo de negocios es, bueno, ¿cuál ha sido esa trayectoria y desde dónde viene? Supóngase que empezamos a negociar Bitcoin, Ethereum y otra cantidad de monedas, pero resulta que en el negocio que yo hice, yo le compré eso a Byron, pero resulta que Byron había adquirido eso del grupo Al Qaeda, que es un grupo terrorista a nivel internacional, y entonces, ¿en qué elemento me voy a meter yo? Porque ese dinero que en últimas fue de un grupo terrorista internacional, yo termino siendo el beneficiario final de eso porque yo fui el que los adquirí. Entonces, ¿cómo hago yo para decir que ese dinero sí viene de buena procedencia? Entonces, digamos que ese elemento es el que ha querido, como a nivel gobierno, empezar a ir ajustando un poco. Lo que pasa es que no es fácil. Y a Superfinanciera, que es el que en esos momentos empieza a ir realizando como ese tipo de controles, pues también le han hecho esas diferentes preguntas. Venga, ¿por qué cuando yo legalizo, digamos que yo compré 2 Bitcoin, pero los quiero ya materializar en mi billete? Pues digamos que de cierta forma Superfinanciera no me ayudó como a verificar ese componente de que yo tuviese tranquilidad en cuanto a ese dinero virtual que compré. Pero como si cuando voy a ingresar el dinero aquí a Colombia, sí tengo que tributar sobre él y tengo que pagar un impuesto. Entonces, visto desde allí, digamos que Colombia se ha visto un poco interesado, pero también se ha visto, diría uno, venga, ¿cómo hacemos para poder ejercer todo ese tipo de controles y para poder garantizar que efectivamente ese dinero sí venga de un componente legal? No sé si alguien tenga algo para adicionar. Profe, pues realmente por ese motivo el gobierno nos ha, bueno, en las grandes superficies les ha colocado el tema de la retención, el tema de que usted cuando va a adquirir algún servicio o bien tiene que generar facturación electrónica y si es una facturación a crédito, tiene que pasar hasta los certificados, hasta los estados financieros y se valida en la base de datos de Informacolombia. Realmente con es que eso es algo que ya es muy complejo, ya un tema corporativo uno ya le tengo que averiguar todo de una empresa antes de contratar. Hasta, bueno, lo único que como tal se libra más o menos son las personas naturales. Sí, lo que pasa es que recuerde que a hoy las empresas que son vigiladas y controladas por cada una de las entes del gobierno, le están obligando a hoy, venga, usted verifíqueme esa empresa con la cual usted va a trabajar o va a tener un vínculo comercial, si efectivamente ese beneficiario final al cual usted va a entregarle un dinero legal, sí cumple con esas características. Entonces, ese beneficiario final a hoy, lo que está buscando, digamos, con todos estos componentes legales, efectivamente es, bueno, usted tiene que ir al beneficiario final de esa empresa, porque es que el beneficiario final de la empresa no es la organización. Es decir, yo le compré, digamos, no sé, a una grande superficie, o sea, Amazon, pero efectivamente el dinero lo va a recibir no es Amazon, sino los socios de Amazon, que son los que están detrás del negocio como tal y son los representantes y las cabezas de ese negocio. Ahora bien, todos los señores de accionistas de Amazon sí cuentan con todos esos componentes legales que le den tranquilidad a las empresas. Porque es que cuando usted termina vinculado, y usted se puede vincular, puede terminar vinculado en una lista restrictiva internacional de una forma muy sencilla. Usted vinculó a un cliente hace 6 años y usted le siguió haciendo el monitoreo y le siguió haciendo el monitoreo. Pero resulta que es que usted esos monitoreos de pronto no le hizo un análisis. Y cuando menos piense, como no le hizo el análisis, ese cliente que creó hace 6 años resultó vinculado en un país no cooperante con unos negocios que realmente no eran. Y en últimas, ¿quién tiene que empezar a ir respondiendo? Pues la empresa con la cual tiene el negocio, o sea, usted como compañía que tiene ese negocio con ellos. Además, hay un riesgo reputacional muy grande, porque es que cuando usted empieza a salir en medios de comunicación, entonces Amazon recibió dineros, no sé, el grupo Al Qaeda por comercialización de sus productos. Definitivamente eso no deja ningún componente ni ningún buen sabor. Además, porque pues
todo el componente asociativo de junta directiva y dueños del negocio son los primeros que se van a pronunciar en cuanto a eso. Venga, ¿qué pasó? Entonces, digamos que eso ha sido como, en ocasiones, creería uno, el terror que de pronto a hoy el país le ha tenido como el miedo a ese componente. Además, porque yo creería que han ido como con pasos lentos, pero muy claros en cuanto a eso. A hoy, con la tecnología que se maneja, yo creería de que esos componentes de manejo de monedas virtuales se tienen que venir muy rápido, porque supóngase que usted va a comprar un producto que se volvió en últimas principal para el desarrollo de su actividad. Entonces, digamos que usted necesita traer un repuesto desde el Japón, pero el proveedor ya le dijo, venga, mano, yo le recibo, pero si me paga con Bitcoin y no tengo más monedas con las cuales esté comercializando. ¿Qué hace usted ahí? Es no trae el repuesto y para su fábrica, o efectivamente le paga. Además, porque es que tiene que salir mi dinero, o va a utilizar un tercero para poder pagar eso. Entonces, digamos que son esa serie de dudas las que en ocasiones lo empiezan a uno a ir como pues presionando más al respecto de eso. Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Listo. Entonces, tenemos un componente que básicamente vamos a empezar a mirar hoy, y es todo el componente de planeación estratégica. Este componente de planeación estratégica, básicamente, digamos que es lo que me permite a mí, a nivel corporativo, poder definir hacia futuro qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que abordar todos mis componentes y hacia dónde le tengo que apuntar. Porque esa planeación obedece básicamente a que yo tengo que hacer una planeación o una planificación. Sobre esa planificación tengo que hacer una estrategia. Sobre esa estrategia hago ese análisis y tomo las decisiones necesarias para poder llevar a cabo ese componente y poder mirar en una línea cómo mi empresa a hoy va a apostarle a lo que realmente es el core del negocio de la compañía. Lógicamente, dentro de estas planeaciones habrán elementos en los cuales de pronto la estrategia que se definió no fue la mejor, no se hizo un análisis claro con eso, y digamos que la toma de decisión no fue la mejor, y eso nos ocasionó entonces un retraso o una pérdida en dinero de pronto para la ejecución de algún proyecto. Entonces, ¿qué me dice que qué es una planeación? Te dice que planear o planificar se trata de reorganizar una tarea, un proceso, de acuerdo a unos factores internos o externos que afecten, siempre encaminado con el cumplimiento de los objetivos de la empresa o de la compañía, que siempre van a estar enmarcados en la misión y en la visión. Entonces, cuando yo planeo para mi empresa, pues yo tengo que tener en cuenta, digamos que yo voy a montar un proyecto de una extracción de oro, pero para eso yo tengo que empezar a mirar de los factores internos que requiero. Entonces hay un componente financiero para poder adquirir todos los elementos de extracción. Fuera de eso, yo tengo que mirar entonces internamente cómo va a estar la ubicación de la planta, cómo la voy a construir, qué requiero, que los elementos y las máquinas que vaya a adquirir cumplan con esas características, y que en lo posible, pues básicamente, cuando yo defino esos elementos, la parte financiera, ¿cómo la voy a manejar? Entonces, tengo que tratar de que mi proyecto se lleve a cabo con un dólar bajito para que no me vaya a pegar tan duro dentro de mis estados financieros. Y la otra decisión que nos podría interesar dentro de esto es, ¿dónde voy a tomar el crédito? ¿Voy a tomar el crédito internamente en mi país o voy a tomar un crédito internacional? Ahí sí tengo que tener entonces un financiero claro para que me diga cuáles son los pros y los contras de poder tener un crédito aquí internamente con algún banco o solicitar un crédito en el exterior.
Y todos los componentes externos, pues básicamente, ¿qué es lo que me va a empezar a afectar a mi desarrollo de mi proyecto que no me deje cumplir con los elementos o definiciones de mis objetivos al que le estoy apuntando? Entonces, esos elementos externos pueden ser de cierta forma manifestaciones o paros que no me dejen llegar todos los elementos que yo necesite para poder instalar mi fábrica o los componentes de extracción. Otros elementos externos es, bueno, fuera de eso, entonces llegó un cambio climático en el cual no me dejó traer de puerto o no me dejó llegar hasta la parte donde yo iba a instalar todos los dispositivos que necesite. Entonces, esos factores los tengo que tener presente cada que hago alguna planificación. La estrategia es el plan que se establece con el fin de llevar a cabo el cumplimiento de todos los objetivos mediante acciones planificadas y estructuradas con el fin de poder ayudar a una toma de decisión. Entonces, la estrategia es, bueno, ¿cómo vamos a implementar ese componente? Esa extracción de oro si va a ser lo suficientemente grande que nos garantice darle continuidad a nuestro proyecto, el terreno donde estamos sacando ese producto, ese material, efectivamente sí tiene unas condiciones y una cantidad de oro que nos permita ir un poco más allá. ¿Qué vamos a hacer para poder entonces no impactar la parte medioambiental? Porque es un componente crítico que nos va a de pronto a entorpecer el desarrollo de la actividad. Y ese análisis pues tengo que dividir el tema complejo en varios aspectos para poder comprender de una forma detallada. Entonces, bueno, ese proyecto de extracción de oro, pues debe cumplir con unas etapas y esas etapas deben de estar entonces una tras de otra. ¿Cómo vamos a hacer cuando empecemos a recavar todo el suelo y cómo lo vamos a poder repoblar nuevamente, garantizando continuidad del medio ambiente sin destrucción? ¿Cómo vamos a hacer esa estrategia para que todo el subsuelo que yo básicamente utilicé para extraer ese oro, cómo lo voy a repoblar nuevamente y que sí cumpla con esas características ambientales a las cuales le voy a aportar? ¿Dónde voy a ubicar estratégicamente mi planta, que no sea que sea equidistante para todas las actividades? ¿De dónde voy entonces a recurrir para la mano de obra? ¿Cómo lo voy a utilizar? Entonces, todos esos análisis son los que se deben de realizar en esa planeación, perdón, el análisis. Y en la toma de decisiones es, bueno, básicamente miremos si efectivamente, una vez que hayamos definido y optado por solucionar todos esos problemas o conflictos que surgen, pues cómo los vamos a solucionar o cuáles son esas estrategias. Entonces, en la estrategia ambiental, ¿qué es lo que vamos a utilizar? ¿Hacia dónde le vamos a apuntar? Basados en la trayectoria del negocio, en el histórico de otras empresas, etcétera, que nos permitan dar ese salto hacia lo que realmente necesitamos. Entonces, estos pasos para poder hacer una planeación y más aún en sistemas de información, efectivamente, tiene que existir una muy buena planeación porque cuando estoy hablando de tecnología de información, efectivamente hay elementos que me empiezan a impactar mucho. Es decir, yo tengo un sistema de información gerencial que en últimas me tiene que empezar a recoger toda la información que ha sido registrada de transacciones, que la parte administrativa la organizó y que al final me tiene que entregar la decisión de cómo voy a actuar con ese proceso. Esa planeación tiene que ser clara con tecnología de información. Esa estrategia que se vaya a utilizar, pues básicamente lo que debemos de desarrollar es, bueno, dentro de esa estrategia, ¿qué es lo que podemos planificar para cada una de las actividades disgregadas que nos permitan dar cumplimiento a ese sistema de información que nos están solicitando? Hagamos el análisis de qué necesitamos con respecto a servidores, a comunicaciones, a cambio de equipos que nos permitan darle celeridad y que ese software sí funcione a lo que realmente estamos acordando. Y al fin, tomar una decisión. Recuerde que esta planeación debe de obedecer en una línea de tiempo, pero esa línea de tiempo no puede ser infinita, porque si no,
cuando yo haga la planeación, estrategia, haga el análisis y vaya a tomar la decisión, ya ha transcurrido un tiempo aquí en el cual los precios han empezado a fluctuar y esa fluctuación lo que hace es que tenga que hacer una inversión mucho más alta de lo que efectivamente necesito. Por eso tiene que ser una planeación muy estructurada y muy acorde a lo que realmente se necesita. ¿Cuál es el objetivo general? Pues hay que reconocer que los sistemas de información gerencial que existen para el manejo y análisis de información, así como la identificar para qué área del proceso es conveniente cada uno de ellos. No necesariamente un sistema de información gerencial aplica para todos los procesos. Hay algunos que tienen una reingeniería de procesos y lo que se hace básicamente es acomodarlos y ajustar ciertos procesos que efectivamente no están funcionando. Hay que reconocer cuál es la importancia de diseñar un plan estratégico, hay que identificar cuáles son los tipos de sistemas de información y sus características, reconocer la importancia del sistema de información y su correlación con el diseño del plan estratégico. Entonces, los sistemas de información, de cierta manera, van involucrados contra la planeación estratégica. Recuerden que ya aquí hemos estado hablando también de dos elementos, una planeación estratégica como compañía, pero también una planeación estratégica de tecnología de información, que es la que nos debe de apoyar en todo el componente tecnológico y soportar la base fundamental en la que están, digamos, cimentados todos los sistemas de información. Entonces, vamos a ver este video y ya les coloco este enlace para que lo veamos. Y vamos a mirar si se deja escuchar por este componente. ¿Se alcanzan a escuchar o no? La compañía no quiere lograr en el largo plazo. Si no hay sueño, no hay nada. Además, el proceso se desarrolla en la misión, o sea, lo que hace la empresa, a quién se dirige y, sobre todo, cómo lograr en el largo plazo. Si no hay sueño, no hay nada. Además, durante este proceso se desarrolla también la misión, o sea, lo que hace la empresa, a quién se dirige y, sobre todo, cómo se diferencia del resto. Se definen también los valores que están relacionados con la forma de trabajar de la organización. A partir de ahí ya se puede planificar. Se inicia con el análisis de la situación. Esto es fundamental, ya que es la base sobre la que se construye el plan. Y es que si no se conoce y se entiende lo que afecta a la empresa, tanto lo que no se puede controlar como lo que sí, es muy difícil, por no decir imposible, hacer un plan sustentable. Se evalúan variables internas que son controlables, como los recursos humanos, el portafolio, las finanzas o los sistemas, entre otras. De lo que se controla resultarán las fortalezas y debilidades que tan importantes serán posteriormente para la definición estratégica. Además, se analizan variables externas que afectan a la organización, pero que no son controlables, como la economía del país, la competencia, el mercado o el cliente, entre otras. De dicha revisión resultarán oportunidades o amenazas para las que posteriormente tendrá que prepararse la organización. Con todo este trabajo se construye tanto el FODA de la empresa como el de la competencia. Lo analizado anteriormente se resume en un diagnóstico. Y es que en un proceso de planificación es tan importante definir lo que se va a hacer como lo que no se va a hacer. Y esa labor comienza en esta etapa del proceso. Del análisis previo se define lo que hay que aprovechar, o sea, las principales oportunidades y fortalezas de la compañía y las principales debilidades de la competencia y lo que se debe de solucionar, o sea, las principales amenazas y debilidades de la empresa y las fortalezas de la competencia. De todas formas, en esta etapa, lo más importante es definir la ventaja competitiva sosteniblemente, o sea, aquello que hace o que hará diferente a la empresa. Esto es fundamental, porque posteriormente, en el momento de definir las estrategias, por lo menos una de ellas construirá dicha ventaja competitiva sostenible en el tiempo si no se tiene, o la capitalizará si ya se cuenta con ella. Lo importante es que se define de qué manera la compañía se diferencia o se diferenciará del resto. En este momento la organización está preparada para tomar decisiones estratégicas.
La primera tiene que ver con el público objetivo o el tipo de cliente al que se dirige, o sea, con la segmentación. Se debe entender quién es, qué aprecia y valora y por qué la empresa está preparada para atenderlo de forma diferente a otras. A continuación, se define el posicionamiento o cómo queremos que dicho público objetivo perciba la organización. La ventaja competitiva sostenible en el tiempo se convierte en un beneficio que diferencia a la empresa de otras. La empresa debe lograr que el mercado al que se dirige entienda por qué su oferta de valor es diferente y, por lo tanto, por qué es más rentable para el cliente hacer negocios con dicha empresa y no con sus competidores. Antes de definir el marco estratégico, se establecen los objetivos, o sea, la medida de éxito o de fracaso. Si el plan estratégico comprende varios años, se establecen los objetivos del primer año y del último. Esos deben ser claros, medibles, alcanzables, realistas y oportunos. Con esto, en cualquier momento del periodo, se debe poder entender si la empresa va o no por el camino adecuado. Además, ayudan a focalizar y a priorizar en lo realmente importante. En este punto, la organización ya está preparada para formular las estrategias. El término estrategia normalmente está relacionado con lo que hace la compañía para lograr algo. Esta definición de estrategia se basa normalmente en una situación actual, en movimiento, definida por una serie de variables internas y otras externas. El problema es que esto lo hacen la mayor parte de las compañías que siguen un proceso de planificación. Entonces falta algo, lo más importante. Estrategia realmente es lo que hace la empresa para diferenciarse del resto. Por lo tanto, estrategia tiene que ver con la priorización y asignación de recursos y con lo que se hace para lograr unas metas. Pero sobre todo, estrategia tiene que ver con la manera en que la empresa se diferencia del resto. Si bien planificar es importante para las organizaciones, igual de importante es el proceso en sí. Durante el periodo de planificación, los ejecutivos pasan tiempo conversando, evaluando, priorizando, definiendo y poniéndose de acuerdo. El trabajo en equipo toma protagonismo y se consigue sentido de propiedad. Esto es fundamental para lograr compromiso y que finalmente lo planificado se haga realidad. El siguiente paso natural es la implementación y el seguimiento del plan estratégico. La ejecución es fundamental, de lo contrario, el plan será un documento bien escrito, lleno de buenos propósitos que no servirá para nada. Si los objetivos son pocos, claros, retadores, alcanzables y perfectamente medibles, se facilitará el proceso de seguimiento durante la implementación al más alto nivel de la organización. Además, si las estrategias están perfectamente definidas, con responsables claros y con indicadores de gestión que señalen si se está logrando lo esperado o no, se facilitará el seguimiento. Un buen plan sin una buena ejecución y seguimiento en realidad no sirve para nada. Dejo entonces algunas preguntas abiertas para aquellos que se animen a detenerse un momento a pensar en ellas. ¿Hay un sueño compartido por toda la organización que anime, entusiasme y rete? ¿Se planifica en su empresa? ¿Tiene claro lo que diferencia a su organización del resto? Bueno, entonces, efectivamente, esa planeación estratégica obedece a unos elementos que necesariamente hay que cumplir. Y veíamos allí entonces un elemento importante o varios elementos importantes de los cuales, vemos aquí donde estamos ahora, en los cuales de cierta forma me va a permitir poder definir claramente qué es lo que yo voy a tener en cuanto a mi organización y cómo esa estrategia que voy a definir empieza a impactar unos elementos claves dentro de mi compañía, dentro de mi compañía. Y ahí nos mencionaban entonces los principios y valores. Esos principios y valores son los que marcan a la compañía para poder establecer claramente que esa planeación estratégica sí cumple con esos pilares fundamentales de la empresa. Entonces, valores como honestidad, mejoramiento continuo, generar mayor valor para los accionistas y unos principios como equidad, como respeto,
que son fundamentales para poder que todo empiece a fluir de cierta forma clara y transparente para todo el proceso. Y todo lo que tiene que ver con un análisis claro. Y ese análisis tiene que desarrollarse por cada uno de los procesos en los cuales se van a establecer y se van a guiar para poder cumplir esa meta. Entonces me dice que esa planeación estratégica en toda empresa se cuenta básicamente con la búsqueda del éxito y apuntarle, digamos, a un gana-gana, que es lo que la empresa básicamente siempre busca, el mayor ingreso para el accionista. Siempre se piensa en ser el mejor, en cómo tener el mejor producto, el mejor servicio, en cómo hacer que su nombre sea el más reconocido en el mercado y muchos factores más. Eso lo vemos entonces en muchas compañías que efectivamente han logrado un escalamiento a nivel empresarial y de reconocimiento y ha obedecido a unas estrategias claras que han definido. Entonces me dicen que para poder hacer una planeación estratégica hay un papel importante dentro de las empresas y hay una herramienta fundamental que permite establecer el qué, el cómo y qué camino debe tomar la empresa para poder alcanzar esas metas o esos objetivos, teniendo en cuenta los cambios en la demanda que surjan en su entorno. Entonces, ese componente hace que la compañía tenga que ajustar todos sus procesos encaminados a apuntarle a un objetivo claro y ese cumplimiento de esas estrategias. La planeación estratégica hace algún tiempo se ejecutaba a 5 y 10 años. Inclusive había compañías que iban un poquito más allá. Y ese poquito más allá es que algunas hacían una planeación estratégica a 10 y 20 años. Efectivamente, con el mundo cambiante que tenemos hoy, una estrategia de esas, digamos que no nos da como empresa ni como profesionales la posibilidad de poder tomar una decisión en un momento determinado. Es por eso que las empresas hacen una planeación estratégica a un año, pero lo miden mes a mes y efectivamente lo van ajustando. Es decir, recuerden que hay unas variables externas que me empiezan a impactar demasiado. Variables como el dólar, como el cambio climático, como los factores de riesgo de paros y todas las manifestaciones habidas y por haber, ocasionan a que empiecen a presentarse entonces riesgos muy latentes dentro de eso y fluctuaciones dentro de todos los proyectos que ya esté generando. Si recuerdan en un caso, en alguna ocasión con respecto a lo del precio del cemento, que en último pues descubrieron que efectivamente era un cartel del cemento lo que existía, pues esta gente se ideó ese componente de escasez para poder efectivamente empezar a subir esos precios. Entonces digamos que ellos le apuntaron una estrategia de, bueno, no produzcamos y miremos cómo realmente hacemos para que este elemento empiece a ir subiendo. A hoy, por ejemplo, con todas las cartelizaciones que han existido y con todo lo que a hoy se mueve en el país, entonces tenemos también fluctuaciones complejas como los del cobre, el hierro, etcétera, que empiezan a impactar y me empiezan a afectar esa planeación que yo tenga. Entonces, si yo tenía la creación de una empresa y unas bodegas de última tecnología y efectivamente estaba utilizando entonces hierro, y el hierro empezó a subir por todos los problemas de protestas, por todos los problemas supuestamente de escasez, pues efectivamente mi proyecto al final, con lo que había pronosticado, pues voy a estar muy volado en ese cuento. Pero lo que sí hay que tener presente es, bueno, ese proyecto hay que ajustarlo y ejecutarlo. Y debe estar acorde a lo que efectivamente se ha planificado. Entonces me dice, por tal razón, la planeación estratégica juega un papel fundamental para toma de decisiones en cualquier organización, ya que es una herramienta que permite establecer unos objetivos claros, enfocados y articulados a la misión y visión corporativa, y de ellos dependerán los planes de acción que se llevarán a cabo para poder cumplir dichos objetivos. Entonces, cuando hago esa planeación estratégica a un año y me voy mirando el cumplimiento mes a mes, lo que hago es ajustémosla conforme a lo que realmente está haciendo, y eso me da la oportunidad de que vaya en términos reales
ajustando a lo que realmente se está viviendo. ¿Preguntas hasta allí? ¿O elementos adicionales que deseemos adicionar? Hola, profe. Bueno, yo quisiera dar como ahí una apreciación, y es que en muchas ocasiones cuando las compañías son tan grandes o tienen un nivel de colaboradores bastante, las personas tienden como a manejar, ¿cómo se dice? Sus procesos como por islas. Entonces, no, es que mi área, y no se piensa como a nivel de la organización, y pensar que, por ejemplo, el tema de sistema gerencial informático, uno pensaría, cuando le dicen informática, es que se va como uno al área de sistemas, o ya llamado tecnologías de la información, pero realmente todo es una cadena, y si algún proceso no está cumpliendo con algo, o sea, la planeación o la estrategia que se tiene a nivel gerencial no se va a cumplir, y solamente por la falta de comunicación o la falta de sinergia como entre las partes. Entonces, me parece súper importante el tema de la sinergia con las áreas, y que no solo se entienda que son áreas, sino que son parte de la organización, y que por más pequeño que sea la labor que haga, está contribuyendo a un objetivo. Claro, además porque es que en muchas empresas también, digamos, en el componente tecnológico, cuando algún proceso, digamos, toma la batuta de ese componente, muchas áreas que participan en ese proceso de pronto piensan, venga, pues es que usted está ganando el mérito y efectivamente el mérito no es suyo. Y ahí es donde uno dice, venga, y es que no le estamos apuntando a la misma empresa. O sea, todos no estamos como encaminados al mismo objetivo. Ahora bien, si estuviéramos en procesos y en empresas diferentes, vaya y venga. Pero a pesar de que estamos en procesos diferentes, le estamos apuntando a la misma compañía. Y es el mismo objetivo, la misma misión, la misma meta. Entonces, es claro de que en muchas ocasiones, cuando se trabajan de esa forma, como si fueran islas, a veces creería uno que hay ciertos procesos que creen que han perdido como ese protagonismo, y efectivamente no se ha perdido el protagonismo. Es encadenar claramente ese proceso para dar un componente final. Cuéntalo, Luis Alberto. Buenas noches, profe. Ahorita sé que habla de la planeación estratégica, que es algo pues muy de darle prioridad a las empresas. Diría que la parte de inventarios, a pesar de que para muchas empresas es una parte que retumba mucho porque pues sube mucho el valor de este en la compañía, pero a lo que vamos es por decir estos años que han sido tan atípicos. Si yo no tengo un buen inventario, pues todo esto que ha pasado, usted lo contaba, el hierro, los plásticos, las importaciones, los mismos fletes de traer el material. Si yo no tengo un inventario adecuado, finalmente toda esta estrategia se me va a ir cayendo porque al yo comprar esos materiales más costosos y todo, se me va a ir como a pérdida. Pero esa pérdida, ¿yo cómo la voy a recuperar? Pues vendiéndole al cliente ese producto más costoso, poniéndole lo que me están cobrando a mí de más en el producto final de ellos. Pero entonces sí sería bueno, como entre esa estrategia, manejar unos niveles de inventarios pues óptimos, o botarles también un buen tiempo para saber qué necesidades tengo para evitar como tanto imprevisto, a pesar de que es complicado y es como delicado el tema. Sí, además porque es que hay variables que son muy complejas, Luis Alberto. Por ejemplo, si ustedes ven la estrategia de las manifestaciones y los paros y todo lo que hubo, que efectivamente todos estaban luchando por un ideal de bajar algunas normatividades, etcétera, y pues sí se lograron algunas cosas, pero si usted ve hoy, la afectación continúa. Es decir, usted ve, por ejemplo, el precio del huevo sigue igual, de caro, el precio de la carne de pollo también, la carne de cerdo, y pues efectivamente, digamos que hay un componente que le debe de apuntar también a esa planeación estratégica, y es la gestión del riesgo. Venga, ¿qué va a suceder en el evento en que se materialice un riesgo de que tengamos un desabastecimiento completo de esto? Y pues efectivamente nadie estaba preparado para un elemento de esos, y además creería yo de que en el país nunca se había visto un paro tan largo y de tal magnitud que afectó completamente a todo. Entonces, lo que vos decías, bueno, la parte de traer esos productos
la parte de poder entregar la mercancía, la materia prima para fabricar, los elementos para construir, y que a hoy efectivamente no se ha nivelado. Entonces, por ejemplo, hablaba el de FENAVI, el director de FENAVI decía, bueno, pues para poder volver a nivelarnos de todo este cuento de 14 millones de aves que fallecieron, pues nos demoremos como año y pedazo. Entonces, en año y pedazo vamos a tener el mismo valor de ese cuento. Entonces, los huevos van a estar por encima, entonces la cantidad de pollos que fallecieron, etcétera, y todo se empezó a impactar. Y bueno, entonces, ¿dónde vamos a tener realmente una nivelación de eso? Y pues los últimos perjudicados en ese cuento, digamos que somos los consumidores finales. Cuéntenos, Amílcar. Profe, ¿no? Y un ejemplo, pues, no todo tiene que ser el tema favorable. Un ejemplo favorable, pues, a nivel global, lo que ocurrió con el café hace poco. Pues, porque todo el café del país lo vendieron al extranjero y realmente, pues, yo tengo que comprar en ocasiones y a mí me subieron precio del café. Entonces, lo que yo tenía pronosticado para gastarme en este resto de año, ya tengo que ajustarlo mucho más por otros lados porque ya tengo un café un poco más costoso, ya que se acabaron las unidades que tenían, pues aprovecharon para poder exportarlo todo. Claro, Ahora, sí. y en tema de una planeación estratégica, es que había oído una noticia que me pareció un poco atípica. La empresa Nike, yo creo que el profesor alguien la pudo haber visto, decidió en Estados Unidos darle vacaciones, en pocas palabras, o una semana de relajamiento a todos. Entonces, una planeación en la que ellos dicen, vamos a cerrar todo, pero realmente él dice, voy a cuidar la materia, la parte más importante de la empresa, que son mis empleados. Pues uno se coloca a mirar y un ejemplo aparte de Colombia, pues uno no ve una cosa como esas. Pero también veo algo muy importante que es la publicidad tan grande y gratis que prácticamente se hizo. Es cierto. Con el cuento, por ejemplo, del café. Resulta que a hoy hay unos, digamos, a nivel internacional, hay unos personajes o algunas entidades que de cierta forma creería uno que manipulan mucho ese componente. Entonces, por ejemplo, cuando empezó a escucharse de la helada que había llegado al Brasil, que había deteriorado una cantidad de café impresionante y que no iban a poder cumplir con los estimados que tenían de cosecha, efectivamente el precio pegó por las nubes, el precio del café. Pero esa expectativa que empezaron a generar, digamos, los medios de comunicación, todo lo que eran las redes sociales, etcétera, sin haber ido a indagar un poco y en sitio qué era lo que había sucedido, eso genera una desestabilización del precio, porque empiezan entonces, digamos, los grandes tostadores. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a traer café? ¿Dónde vamos a comprar? ¿Para dónde tenemos que girar? Porque ya teníamos unos compromisos y efectivamente no se van a cumplir. Pero cuando ya van en sitio y empiezan a mirar cómo está la situación, pues de cierta forma se nivela un poco y de cierta forma se suspende ese crecimiento que iba tan abrupto. Entonces, cuando existen esos, yo le diría como defractores del comercio, pues eso empieza a generar mucho ruido, hasta que efectivamente se debería de estabilizar como ese componente, pero hoy vemos un precio muy alto que nunca se había visto. Es decir, si usted ve, por ejemplo, que hay un impacto positivo y negativo con respecto a esos mercados. En el caso, por ejemplo, del café, si nos regresamos un año atrás, el precio del café en un año atrás estaba, yo creería que por debajo de un 100%. Entonces, al precio de lo que está hoy. Ese componente, primero, digamos que de una u otra forma ayuda a que pues los que estaban recibiendo tan poquito dinero por ese precio del café, pues hoy ya están, digamos, con un componente nivelado. Pero existe otro componente y es ese precio tan alto para las personas que, digamos, habían realizado un componente de negocios de futuros, les pegó supremamente duro. Es decir,
gente del año anterior que tenía un precio, digámosle, no sé, a 5.000 pesos y logró vender a futuro, digamos, a 8.000 pesos, o sea, se está ganando 3.000 supuestamente, pero al precio de hoy no le compite nadie y lo que dejó de ganar fue mucho. Entonces, digamos que usted negoció a futuro 10.000 arrobas de café y los negoció a un muy buen precio en su época, pero si usted se viene a hoy, está perdiendo toda la plata del mundo. Entonces, eso desestabiliza completamente todo lo que hay. Lo mismo, por ejemplo, en precios del azúcar. El precio del azúcar hoy está por las nubes a nivel internacional, pero hay unas variables impresionantes que empiezan a impactar y es este cambio climático. Entonces, usted ve el componente de invierno a hoy para poder producir toda la cantidad que necesitamos. No hay forma. Vaya, saque pues unas cañitas con terrenos inundados y empiece a producir el azúcar que realmente necesita. No. Entonces viene con mucha impureza, con muchos elementos y eso desestabiliza completamente. Entonces, cuando se hace planeación estratégica y yo hago una planeación a futuro, pues efectivamente yo me tengo que devolver un poquito para poder empezar a ir ajustando en la curva de lo que tenga, cómo va a ser el comportamiento. Porque si me llegan estas variables externas que me empiezan a impactar mucho, pues yo lo que hago es que me tengo que ir ajustando un poco con respecto a la situación actual que estoy viviendo. Eso mismo entonces sucede en el caso digamos, de todas las manifestaciones y todo lo que hubo, pues efectivamente la empresa con una planeación estratégica debió haberse ajustado a ese componente, con el fin de al menos de mitigar un poco, porque efectivamente no, a veces no es viable usted ajustar todos sus procesos a una medida que efectivamente le pega y le pega duro en todo su componente. Por ejemplo, usted como compañía empezó a gestionar un proyecto y para ese proyecto, en la estrategia que se había definido, en el análisis y ya en la planificación completa, se definió que el mejor soporte financiero para poder ejecutar ese proyecto, que suponga que valía, no sé, 100.000 millones de pesos, la estrategia era adquirir un crédito en el exterior. Y supóngase que en la definición se analizaron tasas externas, tasas internas, para validar cuál era la mejor opción y efectivamente se evidenció de que el dólar estaba estable en su momento y que era la mejor opción de poder traer ese crédito del exterior. Pero resulta que en el transcurso y el desarrollo de todo ese componente, después de haber recibido la cantidad de dinero, efectivamente ese dólar empezó para arriba y se dobleteó. Pues ahí me jugó una mala pasada. Ahí la estrategia hubiese sido de, venga, si ese precio del dólar va para arriba, pues lógicamente yo voy a tener que pagar más dólares por ese crédito. Miremos qué otra situación podemos obtener para más bien anticipar el pago de ese crédito y hacer un crédito interno que de pronto no nos golpee tan duro. Entonces, es complejo cuando de pronto esa planificación no se hace a largo y corto tiempo que me permita como ir ajustando eso, a pesar de que hay que tener en cuenta la cantidad de variables que nos pegan dentro de todo ese proceso. ¿Alguien más desea aportar algo más a esta parte de planeación? Entonces me dice, vean, una buena planeación estratégica es la base para los demás procesos administrativos en relación con la dirección de la organización y el control de la empresa, que es lo que le hemos estado apuntando y a lo que básicamente hemos estado hablando. ¿Cuáles son esos aspectos importantes para una planeación estratégica? Pues hay que definir y alcanzar los objetivos propuestos para el desarrollo de esa planeación. Si se definieron esos objetivos, pues la idea es que se alcancen. Ahora, puede ser de que no los alcancemos y que tengamos inconvenientes. Sí, pero entonces para eso hay que ir ajustando de tal forma de que nos permita poder alcanzar esa meta de esos objetivos. Hay que aprovechar las ventajas competitivas con que cuenta la empresa. El diseño de una metodología adecuada en concordancia con los recursos con los que cuenta la compañía. Es decir, bueno, ¿cómo vamos a optimizar este proceso para poder que los recursos efectivamente nos den para lo que necesitamos?
conseguir un método dinámico, flexible a los sucesos imprevistos que puedan presentarse en el desarrollo del plan estratégico. Efectivamente, hay sucesos en los cuales nos va a impactar negativamente dentro de todo el elemento, o hay imprevistos. Entonces, usted estaba contratando, supóngase, un componente tecnológico para copias de seguridad automatizadas, pero el proveedor había hecho un cálculo sin tener en cuenta un dispositivo que costaba el 50% del proyecto. Pues eso es un imprevisto que efectivamente el proveedor pues no nos lo contó y no lo contó al final del proyecto. Pues yo ahí tengo que mirar si ese suceso efectivamente me permite o ampliar el proyecto en el presupuesto o efectivamente tomar la decisión, venga, no, se nos va a subir más del 50%, efectivamente no es el proyecto que debemos de tener y debemos de cumplir, y lo dejaremos más bien a posterior para poder ejecutar una vez tomemos una decisión y que efectivamente sea lo más conveniente para la organización. Y ese plan estratégico debe ser medible y ajustable en términos de efectividad. Es decir, en el tiempo yo tendré que efectivamente generar unos indicadores que me den plena garantía de cómo voy en la ejecución de esa planeación estratégica, si efectivamente estamos cumpliendo con los indicadores que se generaron y que eso me dé plena garantía para poder darle continuidad y establecer si ese plan sí es efectivo o no. Esos niveles de estrategia y comunicación son los que nos van a permitir que nuestro proyecto cumpla a cabalidad con lo que requerimos. ¿Qué quiere decir eso? Hay una estrategia corporativa, que era lo que estábamos mencionando ahora. Establece un marco global, el cual está enfocado en fijar directrices en torno a la definición de las estrategias de cada una de las áreas o de los procesos. Ahí es donde decimos, venga, todos los procesos deben de apuntarle a este componente, porque cuando nos vamos enfocados a un proyecto estratégico es para la compañía. Está bien que ese proyecto estratégico puede ser de que beneficie más a unos procesos que a otros, pero efectivamente todos le estamos apuntando a lo mismo, y es vamos a cumplir con la meta. Entonces, hay que definir ese marco estratégico en el cual está compuesto con qué, con la misión y los valores corporativos de la compañía. Ya que básicamente estos elementos se tienen que articular y se tienen que articular de tal forma con los procesos o áreas que están participando dentro de todo ese componente, porque a eso es lo que le tienen que apuntar todos los procesos. Pues le digo, puede ser que haya algunos procesos que efectivamente les peguen más fuerte y tengan que trabajar más porque se ganen más beneficiados. Entonces, si usted montó un proyecto estratégico de un almacenamiento en la nube automatizado o un almacenamiento en la nube de administración delegada, pues efectivamente el beneficiado va a ser, digamos, de cierta forma tecnología, pero de cierta forma o transversalmente los beneficiados van a ser los usuarios finales, que van a tener más disponibilidad, van a tener más efectividad en el sistema de información, van a tener como organización una información confiable en cuanto al almacenamiento y a las copias de seguridad, y eso debe de favorecer a la compañía notoriamente. Adicional a eso, hay un proceso que efectivamente de pronto no le va a apuntar mucho y tiene que ver con el proceso de sistemas de gestión. Entonces, todo el componente documental que tiene que estar acompañando esa estrategia que se definió de llevar ese proyecto de almacenamiento en la nube para todos los servidores, pues debe estar documentado, cumplir con unas características específicas, debe tener unos manuales y unos procedimientos claros para eso. Cuando se ve de esa forma, efectivamente dice, venga, pero sí, ¿cómo nos beneficiamos nosotros sistemas de gestión? Pues digamos que como proceso puede ser que no sean muy beneficiados, pero como compañía, como grupo estratégico de toda la compañía, sí se ve beneficiado. Ese componente de estrategia competitiva, básicamente, esa estrategia corporativa que se encuentra enfocada a definir cuáles son las líneas que permitan competir en el mercado presente. Y volvemos al mismo ejemplo. ¿Por qué me voy como empresa para un almacenamiento en la nube? Pues efectivamente como empresa me voy para un almacenamiento en la nube porque como organización debería de buscar y propender por tener procesos ajustados, normalizados y seguros. Entonces,
Puede ser que mi almacenamiento in-house en los servidores que tengo no cumpla con todas las características de todas las certificaciones internacionales que debe tener un servidor y un proceso de almacenamiento como tal. Además, porque el crecimiento tecnológico de esos elementos no me permite poder ir un poco más allá con la evolución tecnológica, mientras que si le entrego a alguien que efectivamente está en el medio y el core del negocio de ellos es tecnología, pues hombre, zapatero a tus zapatos. Efectivamente, él sí me puede generar una estrategia en la cual me permita que yo sea mucho más competitivo y cuente con unas características especiales para poder entregar un servicio de procesamiento de información. Y esa estrategia funcional y operativa, pues digamos que tiene que ver con la utilización óptima de esos recursos de cada una de las áreas de la empresa. Entonces, si es tecnología, digamos que ese componente funcional de lo que tenía que tener un administrador de un centro de cómputo para poder ajustar un servidor, para alinearlo con todos los procesos, darle un mantenimiento preventivo, lógico y físico, digamos que ya no lo necesitamos porque yo lo que estoy haciendo con ese almacenamiento, con ese proyecto que creé, pues básicamente es que lo estoy entregando a un tercero. Y ahí, de cierta forma, estaría disminuyendo mis riesgos. Entonces, cuando yo miro esta estrategia desde estos elementos, desde la parte de estrategia corporativa, competitiva y funcional, pues efectivamente yo tengo que empezar a ir mirando cuál es mi valor agregado como empresa para poder llevar a cabo unos objetivos claros. Entonces, desde ese punto de vista, creería de que estos tres elementos me permiten efectuar un desarrollo acorde a lo que la compañía debiera de tener en ese procedimiento o en ese proceso estratégico. Hay unos modelos de planeación estratégica que me dicen que esos modelos son un mapa estratégico, que básicamente es muy similar a un organigrama jerárquico y se utiliza para comunicar el plan estratégico definido por la compañía. Y contempla 4 variables. Esas 4 variables están enfocadas en ¿qué? En finanzas, en los clientes, en los procesos internos y en el componente de control. Y de ellas se desprenden cada una de las estrategias a ejecutar. Tenemos otro componente de planeación estratégica que es el Balance Scorecard o un tablero de control que permite básicamente ¿qué? Pues un modelo que define el funcionamiento de la organización, analizando 4 variables mencionadas anteriormente: finanzas, clientes, procesos internos y control. Y de esta forma se tiene una visión global de la estrategia de la empresa. Entonces, en muchas compañías, este Balance Scorecard lo que me hace es definir esos variables o esos indicadores de cumplimiento por cada uno de los procesos. Y tienen que ir enfocados a esa planeación estratégica que se definió, con el fin de que las variables que se definan dentro de cada uno de los procesos que participan, pues sí cumplan y estén acorde a lo que realmente está. Además, porque cada uno de estos elementos es medible. Medible en el sentido de que cuando yo defino un objetivo estratégico dentro de mi compañía que le apunta a una planeación estratégica, efectivamente lo que hago es medir. Puede ser de que mi objetivo estratégico yo le coloqué unas metas muy altas porque creí que las iba a cumplir, pero efectivamente al final no las voy a poder cumplir. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues venga, definamos muy bien ese componente, porque si no, no estaré generando ningún valor para mi compañía, sino que antes lo estoy destruyendo, porque efectivamente no le estoy ayudando a conseguir los objetivos que se plantearon. Y el análisis DOFA me permite como herramienta fundamental evaluar 4 aspectos fundamentales que se encuentran en la compañía, que es las debilidades con la de oportunidades, fortalezas y amenazas. Y estas variables se analizan con respecto al entorno interno y externo de la compañía. Entonces, esta metodología me permite poder establecer dónde tengo yo mis debilidades, dónde tengo las oportunidades de mejora, pero en qué soy fuerte y cuáles son esas amenazas que básicamente mi compañía tiene y que de pronto si se me materializan estas amenazas, pues efectivamente no voy a poder cumplir un componente estratégico claro de mi compañía. Y está el análisis PETS, que básicamente
se evalúan 4 áreas estratégicas: la parte de la política, la economía, la parte sociocultural y el componente tecnológico. Entonces, mire que estas 4 metodologías básicamente se enfocan en una medición clara de cuáles son las metas que debemos de cumplir y cómo está nuestra organización. ¿Preguntas hasta allí? Profe, no, digamos, a mí me causa algo de curiosidad el tema del almacenamiento, digamos, en la nube. Digamos, pues escuché al final cuando la explicación que usted decía que me disminuye el riesgo entregarle mi información a un tercero. Entonces, digamos, desde esa parte, sí disminuyo yo mi riesgo o de pronto antes estoy aumentando el riesgo, pues, digamos, por temas de hackeo, por temas de pérdida de la información, de suplantación, cosas así. Bueno, recuerden que cuando yo defino ese contrato de administración de mi información delegada, efectivamente yo tengo que definirlo claramente contra, digamos, quién es el que me va a prestar el servicio. Porque de ese componente yo tengo que tomar unos elementos claros para poder definir hacia dónde le voy a apuntar a mi componente estratégico. Digamos que usted, cuando definimos almacenamiento en la nube, yo debería establecer como compañía cuáles son los mejores proveedores de servicios en cuanto a eso. Además, porque tengo que evaluar una cantidad de riesgos, que era lo que nos mencionaba. Entonces, venga, exposición de mi información, en qué servidor está ubicado. Entonces, por ejemplo, usted contrató un servicio de almacenamiento en la nube y lo contrató con unos servidores que están ubicados en Ucrania. Ucrania es un país que mantiene entonces en constante guerra, o usted los contrató en Irak. Entonces, pues usted diría, venga, ¿qué sucede con este cuento? ¿A qué me estoy exponiendo? O digamos que usted firmó ese contrato y el proveedor le dijo, los servidores están en Estados Unidos, pero usted no vio la letra pequeña que decía que este señor podría subcontratar ese almacenamiento con otros. Y cuando usted efectivamente vio que estaba sucediendo, pues efectivamente tenía ubicados sus servidores en otro país totalmente diferente y países con altos riesgos bélicos y de guerra. Entonces, cuando hablamos de elementos de almacenamiento en la nube, yo sí tengo que ser muy claro y hacer un análisis muy concienzudo con respecto a quién le voy a entregar mi información y qué tipo de contrato es el que voy a firmar. Porque resulta que yo puedo tener nube pública o nube privada. Si yo tengo nube pública, quiere decir que yo estoy con los demás que están almacenando también información porque están pagando y estamos físicamente en el mismo sitio. Ahora, ¿cómo garantizo que ese señor que me está brindando ese servicio no vaya a dejar permear mi información con un ataque de hackeo y que de pronto el daño colateral se revierta en mi compañía? Entonces, ahí sí hay que definir y establecer un análisis claro de ese elemento. A veces se vuelve complejo entregarle la información a un tercero, pero a veces cuando yo tengo una inversión alta en servidores, pues yo tengo que analizar también costo-beneficio. Por ejemplo, usted tiene 3 servidores in-house dentro de su empresa y esos 3 servidores, cada uno vale 5.000 millones de pesos. Quiere decir que usted tiene 15.000 millones de pesos allí. Esos servidores, yéndole bien, digamos que le soportan en un término de años, supóngase que le soportan 7 años cada uno. Quiere decir que en 7 años los equipos ya están completamente depreciados, pero ya ha cambiado la tecnología y usted deberá renovar esos equipos. Esos mismos equipos ya no le van a costar lo mismo. Supóngase que le costan un 30% más. Quiere decir que el costo que usted va a tener en 7 años va a ser mucho más alto. Y puede ser que el costo de almacenamiento en la nube con administración delegada sea mucho más bajo con respecto a eso. Lógicamente, logrando establecer unos controles claros que le permitan mitigar esos riesgos que estamos hablando.
¿Hay alguna pregunta hasta allí? Copiado, profe, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Bueno, entonces necesitamos hacer lo siguiente. Veo que aquí entonces creo que hay muchos. Tengo que hay como 26. Me imagino que algunos están conectados por 2 dispositivos. Permítame, yo veo cuántos somos en este grupo. Bueno, a ver. Bueno, entonces según el listado que tengo aquí, hay como 28. ¿Qué necesito? Yo necesito que por favor, ustedes que se conocen y han trabajado, vamos a crear 6 grupos. 7 por 4, 28. Vamos a crear 7 grupos de 4 personas. No sé si efectivamente estemos los 28 que me dice la plataforma que tenemos aquí. A ver, yo veo si está activo. Sí. Listo. Entonces, vamos a crear grupos de 5 personas. Y ahí sí dejo a criterio entonces de cada uno de que seleccione entonces los integrantes del equipo con el cual va a participar. Y sí necesito que lo establezcamos de una vez para que me los envíen, porque la idea es que a esos grupos les vamos a asignar entonces un trabajo de investigación y de socialización para la siguiente tutoría y lo vamos a definir como la evaluación que vamos a desarrollar. ¿Es claro hasta allí? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos con los grupos? Creémoslos, por favor, ya ahí sí los dejo a criterio de ustedes para que lo creen. Creémoslos entonces en, no sé, un archivo de Word o de Excel o de PDF y me lo envían por favor al WhatsApp, al grupo del WhatsApp que tenemos para poder empezar a ir vinculando y yo ya les colocaría a cada grupo cuál es el tema de investigación y cuáles son los parámetros que debemos de cumplir para ese trabajo. ¿Es claro? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, eso quiere decir que en el término de la distancia ustedes me entregarán esos grupos. Me los entregan siquiera aquí a qué, a las 8:30. Sí, profe, no problema. Listo. Entonces, vamos a dar este espacio desde aquí hasta las 8:30 para que ustedes me envíen entonces esos grupos que van a formar. Cuéntenos, Amílcar. Profe. Profe, yo no estoy en el grupo de WhatsApp. No. Yo tampoco, profe. A ver, María. ¿Y tienen mi número de celular? Profe, Sí, yo no. en la plataforma. Bueno, entonces ya lo coloco aquí también, de una vez para que lo tengan entonces y me escriban. Para crearlo. Profe, igual yo ya tengo el grupo creado. ¿Lo puedo dejar acá también en el chat? Pero es que más bien que me lo manden por WhatsApp o uno de los integrantes de su grupo para que me lo envíe por WhatsApp para dejarlos todos allí. Ahí está mi número de celular, 313-603-0887. Entonces usted me escribe, por favor, profe, me incluye el grupo del WhatsApp de
del trabajo que vamos a realizar. Bueno, o envíenme pues por aquí por mensaje de texto el grupo en el cual van a participar. Profe, es la primera vez que yo estoy con este grupo. ¿Con quién me uno? Compañero, pues a nosotros nos faltan 2 personas. Si quieres, se hace con nosotros. Listo, dale. ¿Cuál es tu nombre? Amílcar. Bueno, dale. Gracias. Profe, entonces yo le voy a escribir para que porfa me ingreses al grupo de WhatsApp, por favor. Listo, hágale. Muchas gracias. Compañeros, buenas noches. Yo estoy sin grupo también, por si de pronto pueden incluir en algún grupo. Oscar Cuella. En el de nosotros, y ya estaríamos los 5. Dale, Daniela, muchas gracias. Bueno. Bueno, ya recibí entonces por aquí el de Amílcar. Ya lo voy entonces a unir al grupo. Entonces,